Reorientar el presupuesto público y enfocarlo a temas fundamentales para el Distrito 12 local es uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Díaz de León. Él es diputado electo, quien compartió para Capital 21 sus planes al llegar a este Congreso capitalino. Escuchemos. Gracias, es un placer saludar al diputado electo de la coalición Juntos Haremos Historia representando al Distrito 12 en Cuauhtémoc, José Luis Rodríguez Díaz de León. Diputado, muchas gracias por estos minutos para Capital 21. Gracias, muy amable por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. Platíquenos de esta nueva etapa que está por vivir la capital. Hay un tema muy importante que se ha venido trabajando desde la campaña, el día de la elección y posterior a los resultados, y es el tema de la austeridad. ¿Cómo es que van a trabajar ahora los diputados con esta, no regla, pero sí una indicación precisa para poder manejar el presupuesto? Bien, pues vamos a trabajar sin excesos, vamos a trabajar con un presupuesto público enfocado a las cuestiones que verdaderamente son importantes. Tenemos una tarea fundamental en el primer Congreso de la ciudad que tiene que ver con la reducción del presupuesto. Esta legislatura que está vigente tiene un presupuesto superior a los 2.300 millones de pesos. A nosotros nos parece que con una reducción cercana a los 1.000 millones de pesos podemos seguir operando de manera correcta, podemos seguir generando las acciones de carácter legislativo fundamentales para la Ciudad de México sin generar ninguna afectación. Es decir, vamos con la finalidad de terminar con gastos innecesarios, con un servicio médico privado del que solo gozaban los legisladores. Vamos con la finalidad de acabar con un esquema de privilegios que nada abonan al desarrollo de nuestra ciudad. Ahora, el tema, por ejemplo, también de la corrupción, que va muy ligado a este manejo de los recursos. Se busca acabar con la corrupción, pero es una tarea titánica porque no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Ya se está hablando también en las alcaldías, por supuesto en el gobierno central, pero en la Cámara de Diputados, en el Congreso local de la Ciudad de México. ¿Cómo se va a abatir la corrupción? Yo creo que tu pregunta es muy interesante, tiene que ver con partir de las acciones que a nosotros nos corresponden de manera inmediata, que es el buen juez por su casa empieza. Nosotros en el Congreso de la Ciudad vamos a comenzar con esta acción de reducción de carácter presupuestal, pero también vamos con la acción de transparentar. Hoy en día no puedes tener acceso a la información de lo que realizan los legisladores de manera inmediata. Nosotros vamos con el principio de máxima claridad, de mayor transparencia, que nos permita verdaderamente hacer que las funciones del legislador se conozcan por parte de la comunidad de manera inmediata, de manera puntual, y que podamos ir paso a paso contribuyendo a estas acciones que nos ayuden a eliminar el principal de los flagelos, que es la corrupción y la impunidad. ¿Cómo entra a este primer Congreso capitalino? ¿Cuáles serán las primeras tareas para desempeñar? Porque, se está revisando el gasto público, en qué se han utilizado los recursos y esto que nos menciona, pero ¿cómo iniciar labores? Si se tiene tal vez algún rezago. Primero tenemos que atender el mandato de nuestra Constitución. Hay que recordar que nosotros vamos a operar con base en lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de México, no con base en lo que ha sucedido en otras legislaturas. Es decir, la legislatura vigente funciona a través del Estatuto de Gobierno. Y cada tercer año, cada que se cambiaba la legislatura, existía un libro blanco donde se transmitían los pendientes que quedaban. Hoy en día eso no va a suceder porque terminamos con ese régimen estatutario, vamos a entrar a un régimen constitucional, vamos a partir de la base que nos marca la Constitución, no la legislatura que está concluyendo. Las iniciativas, ¿cómo se van a trabajar? Por ejemplo, para el distrito que usted va a representar en Cuauhtémoc, que es una zona muy importante de la Ciudad de México, ¿cuáles son los temas en prioridad por atender? Sí, para nosotros yo estoy convencido de que el Distrito 12, sin lugar a dudas, es el distrito más bonito de la Ciudad de México, es el distrito que también tiene la mayor de las desigualdades en nuestra ciudad. Tenemos graves problemas que tienen que ver con la seguridad, que nos afecta a Buenos Aires, al centro, pero también afecta a quienes habitamos en la Hipódromo, o en la Condesa, o en la Roma, o en la Cuauhtémoc, o en la Juárez. Una de las prioridades fundamentales para el distrito y para la ciudad tiene que ver con la seguridad. Vamos con un eje de seguridad comunitaria, con un eje de seguridad en función de los derechos humanos. Vamos a cambiar esta perspectiva que existe de seguridad pública, que es lo que hoy tenemos,
por seguridad comunitaria, por seguridad humana, que tiene que ver con acciones transversales, tiene que ver con la recomposición del tejido social de nuestra ciudad, pero también tiene que ver con retomar el control de los cuerpos policíacos y de la tarea preventiva, y que eso en este gobierno tengo que señalar que se dejó de hacer. Tengo que señalar que nos dejan una ciudad con los peores índices delictivos, que durante muchos años se había trabajado para que no fuera así. Aquí hay que recordar que incluso la Ciudad de México en algún momento era un oasis en materia de seguridad frente a la ola de violencia que se vivía en nuestro país. Hoy en día todo eso nos alcanzó, la delincuencia organizada, la falta de responsabilidad por parte de las autoridades enfocadas a la materia, y bueno, pues tenemos muchas tareas para poder recomponer esto que hoy tenemos. Partiendo de la seguridad, se podría trabajar ya entonces en otros ejes, por ejemplo, el desarrollo social de cada uno de los habitantes, la educación, la salud. Es decir, es vital que la gente se sienta segura para poder realizar sus actividades con libertad. Sí, y es tal cual tú lo mencionas, por eso la importancia de cambiar el concepto mismo. No es seguridad pública, es seguridad humana, es seguridad comunitaria, tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con la manera en la que nos desarrollamos en el territorio, tiene que ver con la educación, con el acceso al trabajo, con el acceso a satisfactores de vida que te pueden ayudar a tener mejores oportunidades y mejores condiciones. Efectivamente, es un tema transversal, es un tema de derechos humanos, es cambiar esta perspectiva de seguridad pública, no solamente enfocada en un tema de represión o en un tema policíaco, tiene que ver con todos los elementos que han generado que tengamos estas condiciones de vida hoy en la ciudad. Y el respeto a los derechos humanos, sin duda alguna, pues es también necesario para el desarrollo de cada una de las actividades en los distintos sectores de la vida de los capitalinos. Sin lugar a dudas, es la base. A partir de ahí es como podemos empezar a tener indicadores que nos ayuden a poder garantizar que los jóvenes puedan acceder a la educación. Es una de las principales políticas que ha planteado la propia doctora Sheinbaum, en el sentido de incrementar los planteles de educación media superior. Hoy en día, hace unos días acabamos de ver los resultados de acceso a la educación universitaria. Felicidades para todos los que lograron un lugar, pero también es lamentable y es una tristeza para todos los que fueron rechazados, para todos los que se quedaron fuera. Y tenemos que generar acciones y políticas públicas que nos permitan incluir a todos esos jóvenes que hoy no tienen un lugar en la educación. Sin duda, es mucho el trabajo que habrá que hacerse, y por supuesto estaremos atentos de cada una de las iniciativas y el progreso que tengan de las que usted presente. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por el espacio. Reiterarte que el esquema de austeridad justamente tiene como finalidad reorientar el presupuesto público. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Nuestra conversación con el diputado electo por el Distrito 12, representando a Cuauhtémoc, de la coalición Juntos Haremos Historia, José Luis Rodríguez Díaz de León. Seguimos.